Mundiales de Fútbol, la memoria que rueda. Serie periodística sobre la historia del torneo orbital, visto desde la mirada geopolítica, cultural, musical y literaria, con la realización de los profesores Mauricio Montoya y Gonzalo Medina, presentada por UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. España se viste de fiesta, se ve la afición en el campo, que ondea banderas inquietas, se van ocupando las gradas, se escuchan alegres canciones. Sean todos nuevamente bienvenidos a su programa semanal La Memoria que Rueda, una historia alternativa de los mundiales de fútbol. El día de hoy nos encontramos con el Mundial de España 1982. Escuchábamos al inicio del programa la canción oficial que llevó por título El Mundial y que fue encargada a nada más y nada menos que Plácido Domingo. Esta canción pues que ambientó y que de alguna manera sirvió como himno oficial de ese mundial, que también trajo una particularidad, como ya lo veníamos anunciando en otros campeonatos mundiales, que fue una mascota más, un nuevo elemento que ya veníamos diciendo que desde 1966 en el Mundial de Inglaterra se hacía presente. Y esta vez con una curiosidad, ¿no? Todos pensaríamos que para un mundial en España la mascota debería ser un toro, un torero, pero particularmente entre muchas de las propuestas que hubo, se leen algunos textos que más de 600 propuestas para elegir la mascota, se terminó por elegir una naranja, que tuvo por nombre Naranjito, y que hacía honor a esa región valenciana, que es una de las mayores productoras de la naranja. Con eso, pues, de alguna manera era sorpresivo ese hecho, y que también marcó pauta en toda esta historia del Mundial de Fútbol, porque Naranjito fue llevado a la televisión en una serie donde con un grupo de amigos, una serie animada, recorría España y de alguna manera sirvió la serie como forma de presentar los distintos lugares de España por donde iba a pasar el Mundial. Así entonces que queremos iniciar invitándolos a escuchar un fragmento de uno de los capítulos en los que Naranjito recorre algunos de estos lugares de Madrid con sus amigos y que se enfrenta a un mago, a un hechicero que los desaparece. Sea también la oportunidad para invitar a nuestros oyentes a que en la red busquen la serie de Naranjito y aquellos que la pudieron ver en su época pues la recuerden, y también pues los que no la vieron o los que no tuvimos la oportunidad de verla pues tengamos la alegría de conocer esta serie. Estamos en Madrid. Sí, efectivamente, y este edificio que tenemos detrás es el de las Cortes, y estos leones que las guardan fueron creados con los cañones fundidos de la guerra de África. ¿Qué os parece si damos una vuelta por la ciudad? ¿Por qué me interrumpes cuando estoy hablando? Citronio tiene razón. Ahora que hemos visto el Parlamento, podríamos visitar el Museo del Prado, que está cerca de aquí. Pues sí, eso mismo estaba diciendo yo. Está bien. ¡Hala, vamos y no os enfadéis! Profesor Gonzalo, bienvenido el día de hoy y queremos darle la palabra para que sigamos ambientando todo esto que sucedió alrededor del Mundial de 1982. Sí, muchas gracias Mauricio, y como siempre la cordial bienvenida, el saludo para todos nuestros oyentes que nos acompañan en esta serie radial. Bueno, de los años 80... y como siempre pues moviéndonos de manera caprichosa pero con cierta lógica en el manejo del tiempo, es importante destacar algunos acontecimientos. Yo pienso que en este programa hay que darle un particular énfasis a la República de El Salvador, no solamente porque volvió a los mundiales después de 12 años, sino también por la situación política y militar que enfrentaba en ese momento. Estamos hablando de la guerra interna, el conflicto armado interno en la República de El Salvador. En lo personal, yo me encontraba de corresponsal de guerra en ese país
desde 1980 y en el año 82 estaba todavía allí y francamente tengo que decirlo, fue poco lo que pude yo disfrutar del Mundial por razones del oficio. En el año 1980 en El Salvador es asesinado Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames, nacido en el departamento de San Miguel Oriente de El Salvador. El 24 de marzo de ese año es asesinado cuando celebraba una misa por las intenciones de la señora madre del periodista Jorge Pinto. Tenía el periódico El Independiente, un periódico crítico, un periódico, digámoslo, comprometido con la paz, y fue perseguido a tal punto que le destruyeron el periódico y tuvo que viajar a refugiarse en México. Entonces yo quiero que escuchemos por lo menos la parte final de esa homilía que pronunció el 22 de marzo de 1980, o sea, 2 días antes de ser asesinado. Monseñor Romero habló en catedral y hizo una especie de emplazamiento, llamó casi que a la desobediencia a las Fuerzas Armadas frente al gobierno salvadoreño. Entonces, escuchemos esa parte final de la homilía de Monseñor Romero, como digo, llamando a la desobediencia a la Guardia Nacional y a las demás fuerzas que componían precisamente todo el aparato militar de El Salvador. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Con eso también, profe, ambientamos este elemento sociopolítico de la época y acompañándonos de Eduardo Galeano en ese texto de Fútbol a Sol y Sombra, también encontramos una serie de acontecimientos que marcaban el contexto. Dice Galeano, en Polonia iba a la cárcel Walesa, el jefe de los sindicatos obreros. García Márquez recibía el Nobel de Literatura en nombre de los poetas, músicos, profetas, guerreros y malandrines de América Latina. Matanza del ejército en una aldea de El Salvador. Más de 700 campesinos caían acribillados, la mitad eran niños. En Guatemala, el general Ríos Montt asaltaba el poder para multiplicar la carnicería contra los indios. Egipto recuperaba la península del Sinaí, ocupada por Israel desde la Guerra de los 6 días. Fuentes bien informadas de Miami anunciaban la inminente caída de Fidel Castro, que iba a desplomarse en cuestión de horas. En Italia, el Papa sobrevivía a su segundo atentado. En España, recibían condena de 30 años los oficiales que habían organizado el asalto al Congreso de Diputados, y Felipe González iniciaba su fulminante carrera hacia la presidencia del gobierno, mientras que se inauguraba en Barcelona el Campeonato Mundial de Fútbol de España 1982. Bueno, usted ha señalado allí un elemento muy importante de contexto sociopolítico en ese momento, con motivo del Mundial de 1982. Entonces yo aprovecho particularmente, como digo, el gran acontecimiento que vivió pues el mundo y muy en particular Colombia con la entrega a Gabriel García Márquez del Premio Nobel de Literatura 1982, el mismo año del Mundial de España. Entonces escuchemos también un pequeño fragmento, obviamente siempre por razones de tiempo tenemos que compartirles, son pedacitos de todos estos registros sonoros que marcan la historia de la humanidad a través de los años. Entonces escuchemos un fragmento, como digo, de la intervención de Gabriel García Márquez recibiendo el Premio Nobel de Literatura en 1982. Ante esta realidad sobrecogedora que a través de todo el tiempo humano debió de parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos
nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Ya insertos un poco también en lo que fue el campeonato mundial, debemos decir que es un campeonato que tiene una innovación en términos de formato. Por primera vez el Mundial de Fútbol recibe 24 selecciones y eso también hace que el calendario cambie y curiosamente de cada grupo serían 6 grupos, cada uno de 4 selecciones que multiplicados pues darían 24, cada grupo daría por clasificar a 2 equipos y estos 12 equipos clasificados se dividirían otra vez en una segunda ronda en 4 grupos, cada grupo de 3 representaciones de selecciones y poco a poco pues se haría el juego eliminatorio para poder llegar a una final que sería famosísima, sobre todo porque sería otra vez la consagración de Italia, esa Italia de Paolo Rossi, esa Italia de Zoff, que derrotaría en la final a Alemania, a esa Alemania federal, y que así también Italia terminaría convirtiéndose en tricampeona, ¿sí? Ya anteriormente habíamos visto cómo Brasil había alcanzado ese honor y ahora Italia alcanza también ese honor del tricampeonato. Así también un poco vamos ambientando estos asuntos futbolísticos y geopolíticos, porque no solamente pues de alguna manera vamos en ese vaivén de elementos que nutren y que generan el contexto de este Mundial de España 1982. Volviendo a Colombia, Mauricio y oyentes, pues en ese año, en el año del Mundial de España, se posesiona Belisario Betancur Cuartas, antioqueño, como nuevo presidente de la República y presenta un discurso, o en su discurso de posesión, él hace ya y presenta una propuesta de paz a todos los grupos insurgentes que para el momento existían. Y 2 años después, en 1984, Belisario Betancur instala la Comisión de Paz, es decir, la instancia a través de la cual el gobierno de Betancur Cuartas empezaría a adelantar contactos con los distintos grupos guerrilleros que aceptaron esa propuesta de Belisario, el caso del M-19, de las propias FARC, del EPL, entre otras agrupaciones. Entonces escuchemos también a Belisario instalando esa comisión de paz, cuyo primer presidente fue Otto Morales Benítez, quien posteriormente se retiró de ese cargo alegando y denunciando a lo que él llamó textualmente hablando enemigos agazapados de la paz. La Colombia de los años 30, la de los 40, la del plebiscito, la de las varias amnistías, la Colombia de la guerra y la de la paz, es una patria en avance precisamente porque se ha ido acomodando, no siempre en la medida necesaria, a las nuevas circunstancias. Y esta es la Colombia con la que estamos trabajando, es la Colombia con la que tendrán que trabajar los futuros gobiernos. Se trata pues, y con esto insisto en mi confesión honesta, se trata de hacer un examen de conciencia, un análisis de por qué hemos buscado la paz desde hace tantos años, sin encontrarla plenamente todavía, de saber qué falla institucional o de otro tipo no se ha identificado o no se ha reparado con claridad o con franqueza suficientes. Lo importante es que si se emprende esa obra no vaya a resultar disminuida por la animadversión o por las recriminaciones, en fin,
Que no caigamos en el yo no fui, fue el otro, porque así no haremos sino amargar y frustrar ese estudio tan urgente. En esa misma línea, profe, es bastante interesante mirar todos estos contextos políticos de Centroamérica, la América Andina, y vale decir aquí también como anécdota que El Salvador, que vivía todas esas confrontaciones políticas, se convierte en la selección más goleada en la historia de los mundiales, cuando en este campeonato, en el grupo 3, al enfrentar a Hungría, pues se lleva una goleada de 10-1. Y antes de escuchar uno de los goles que se anotaron en esa famosa goleada, también vale decir aquí que es una época convulsionada para el sur del continente. En ese momento, miembro de la Junta Militar Argentina, Galtieri, anuncia antes de tomar la presidencia que van a invadir las Malvinas, territorio que estaba controlado pues por Gran Bretaña, que estaba encabezada en ese momento por la famosa Dama de Hierro, Margaret Thatcher, y todo en un contexto muy particular. Como veíamos en un programa anterior, la Junta Militar Argentina pues se había beneficiado con el Mundial de Fútbol, pero ahora estaba bastante sometida a la impopularidad, sobre todo por hechos de violencia que ya se denunciaban, pero además de eso también por una gran inflación, una gran cantidad de movilizaciones sociales que hacía que la dictadura tambaleara, y que para muchos ir a las Malvinas era aparentemente un ejercicio de exacerbado nacionalismo y que de alguna manera no les salió nada bien, porque ese fue tal vez la punta o la gota que derramó el vaso para que luego la dictadura militar cayera. Eso bastante interesante, porque en un mundial posterior pues tendremos un enfrentamiento entre Inglaterra y Argentina en el campo de fútbol, y para muchos esa sería como la venganza de la derrota de esa guerra de las Malvinas. Pero como lo anunciábamos, entonces vamos a escuchar un fragmento donde se narra uno de esos goles que la selección de Hungría le anotó a la selección de El Salvador. Escuchemos. El partido que comenzaba, el pitido dado por Aldoy, el árbitro de Bahrein, de Facecas, remote y gol. El primer gol del partido, Nilasi. Ha sido el hombre que ha entrado con muchísima facilidad y ha encontrado la pelota sin ningún problema para marcar el primero del partido en el minuto 3. Lleva la pelota Nilasi, Nilasi que va a encarar, disparo de Nilasi, gol de Hungría. El segundo del partido, Facecas encarando a los defensores, dispara con la pierna izquierda, golazo de Facecas. Bueno, y como usted también lo señalaba, Mauricio, en ese año 82 pues se produjo un hecho político de proyección mundial, y fue la declaratoria de guerra del entonces presidente de la Junta Militar Argentina, general Leopoldo Galtieri, cuando el 2 de abril de ese año 1982 le declara la guerra a la Gran Bretaña, y el ejército argentino procede a invadir las Islas Falkland, llamadas por los ingleses, pero para los argentinos, las Islas Malvinas. Y se desata a partir de ese momento una nueva confrontación bélica, uno de cuyos múltiples efectos es la crisis política en que entra ya esa junta militar que desde el año 76 venía gobernando, o desgobernando diría yo, a Argentina con toda esa cuota de desaparecidos, de torturados, de perseguidos, etc. Entonces, aquí también el fragmento de la intervención del general Leopoldo Galtieri. Que este día 2 de abril de 1982 marca un jalón trascendente para la historia argentina del siglo que vivimos. En estos momentos, miles de ciudadanos, hombres y mujeres, en todo el país, en todos los pueblos, en las pequeñas granjas, en las ciudades y en esta Plaza de Mayo histórica que ha marcado rumbos a través de la historia nacional, ustedes, los argentinos, están expresando públicamente el sentimiento y la emoción retenida durante 150 años a través de un despojo que hoy hemos lavado.
Ay, país, país, país. Este suelo tiene un nombre, desde el mar hasta la sierra. ¿Cómo le cuento a mi gente lo que pasa en esta tierra? Pero ¿cómo le cuento a mi gente, país? Traslademos estos asuntos geopolíticos que curiosamente hemos venido mencionando a un escenario futbolístico. El 21 de junio de 1982, en un partido que se llevaría a cabo en el estadio José Zorrilla de Valladolid, se enfrentaban las selecciones de Francia y Kuwait. Bastante particular este partido, que era dirigido por el árbitro soviético Miroslav Stupar, que tuvo una anécdota aquí que quedó para la historia. Incluso este árbitro fue después suspendido de por vida. La anécdota consiste en que mientras el partido se jugaba, ya el marcador iba 3-1 a favor de los franceses, y en un momento que la pelota rueda, los franceses llevan el balón, se escucha un pito desde la tribuna y los jugadores kuwaitíes se quedan parados. Es curioso, los franceses anotan el gol, pero desde la tribuna un jeque, un líder kuwaití, Fahid al-Mahed al-Sabah, llama desde la tribuna a sus jugadores, los invita a que salgan del campo. Además de ello, baja al campo, es custodiado por la Guardia Civil española y llega hasta donde el árbitro soviético, y tras retarlo, señalarlo y de alguna manera amenazarlo, hace que el árbitro, en un suceso inédito, anule el gol de los franceses, alegando que sus jugadores se pararon al haber escuchado un pito que pareciera el de él y que en realidad era un pito de la tribuna. Es tal vez el suceso más rocambolesco que uno pueda escuchar de la historia de los mundiales, y no valieron las protestas del entrenador francés ni los jugadores para que el árbitro soviético anulara este gol en este hecho insólito y bastante anecdótico. Bueno, pues de ese mundial también, Mauricio, hay que destacar la brillante selección brasileña que se presentó en ese torneo, y pues ocurrió lo que muchas veces sucede en el fútbol y en general en la vida, y es que a veces el mejor no es quien gana. Indudablemente que la mejor selección que se presentó en ese mundial de España 1982 fue la selección de Brasil, con jugadores de la talla, por ejemplo, de un Pablo Roberto Falcao. Tengo entendido que de allí precisamente se deriva el nombre del delantero colombiano Radamel Falcao García, un jugador como Sócrates, por ejemplo, entre otras cosas, un hombre muy político en el buen sentido de la palabra, con espíritu crítico y demás. Y en fin, una selección brillante que estaba prácticamente candidatizada para ganar, pero se enfrenta a Brasil y allí viene pues lo que todo el mundo conoce. Bueno, además de todo esto, también vale mencionar que en los contextos sociopolíticos en los que nos desenvolvemos, pues estamos entrando en la década de los 80, una década marcada también por la Guerra Fría, como lo venimos diciendo desde programas anteriores, y es también el suceso de cómo la Unión Soviética decide involucrarse en la campaña de Afganistán, una campaña que terminaría siendo desastrosa para los soviéticos y que para muchos analistas fue el inicio del derrumbe de la Unión Soviética. Los soviéticos saldrían de Afganistán derrotados, por no decirlo humillados, así como de alguna manera también años después, cuando los norteamericanos entraran allí, pues saldrían también de la misma manera y generarían en un país como Afganistán, en vez de generar control y estabilidad, lo que generarían sería mayor violencia y mayor inestabilidad. Tal vez es un acontecimiento que marca este proceso de la Guerra Fría, y es curioso porque de alguna manera pues también estos territorios se convierten en focos en un momento en el que estamos viviendo la guerra, pero a la par está rodando la bola en España y se juega este Mundial de Fútbol. El caso de Afganistán es importante mirarlo también retrospectivamente hacia 1979, noviembre, diciembre de ese año, que es cuando la Unión Soviética invade este país y enfrenta
posteriormente su propio Vietnam. Y hay un registro sonoro en el cual se da cuenta precisamente de lo que fue esa invasión soviética a Afganistán y de la derrota que en términos estratégicos sufrió pues esa gran potencia. Entonces escuchemos un pedazo de ese registro sonoro, repito, alusivo a la presencia soviética en Afganistán. Una guerra en la que la Unión Soviética luchó para evitar la propagación del fundamentalismo islámico. Como en Vietnam, este era un conflicto dominado por los helicópteros de guerra. A diferencia de Vietnam, se trataba de una guerra de guerrillas que no todos los rebeldes estaban de acuerdo en cómo ganar. A menudo, las condiciones eran tan duras que ni el entrenamiento ni la preparación servían de ayuda a los soldados soviéticos que debían soportarlas. Para mantener también la línea en la que venimos trabajando y darle un poco también cierre al programa del día de hoy, no podemos dejar pasar esos referentes literarios que también poetas y grandes escritores españoles dedicaron en sus letras al fútbol, pero también específicamente a algunas posiciones, entre ellas, por ejemplo, el guardameta, ese famoso texto de el gran poeta Miguel Hernández, cuando se refiere a el guardameta, a este cancerbero, al portero, al que tantos nombres se le ha dado, el guardaballas, y cuya posición pues permite que una persona pase de la gloria, del paraíso al infierno. Cuando hay una buena atajada, siempre el portero es alabado, pero cuando hay algún error que hace que el contrario celebre, pues siempre el portero termina siendo crucificado. Decía Miguel Hernández en su elegía al guardameta: tu grillo, por tus labios promotores, de plata con postura, árbitro, domador de jugadores, director de bravura, no silbará la muerte por ventura, en el alpiste verde de sosiego, de tiza galonado, para siempre quedó fuera del juego San Pedro, el apostado, en su puerta de cáñamo anudado, goles para enredar en sí, derrotas, no la mundial moscarda, que zumba por las puntas de las botas, ante su red aguarda la portería, aún araña parda, entre las trabas que prendió la meta, de una esquina a otra esquina, por su sexo al balón, a su bragueta asomado, se arruina, su redondez airosa orina, delación de las faltas, mensajeras de colores, plurales, amparador del aire en vivos cueros, en tu campo, imparciales, agitaron de córner las señales. Ese poema que usted acaba de leer, Mauricio, de Miguel Hernández, que se llama Elegía al guardameta, está inspirado en la tragedia que sufrió un arquero conocido por Miguel Hernández, Lolo San Pedro, quien en una tajada, como lo dice el poema, se estrella contra uno de los parales y allí muere. Y un antecedente también en el campo de la poesía española y del fútbol, y también alusivo al arquero, es el poema de Rafael Alberti, dedicado a Platko, un arquero húngaro. Nadie se olvida Platko, no, nadie, 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 oso rubio de Hungría, ni el mar, que frente a ti saltaba sin poder defenderte, ni la lluvia, ni el viento, que era el que más rugía, ni el mar, ni el viento, Platko, rubio Platko de sangre, guardameta en el polvo, para rayos. Con esto pues damos cierre a nuestro programa del día de hoy, que nos llevó hasta España, a este Mundial de 1982. Agradecemos a UN Radio por brindarnos este espacio, a Jorge Benjumea en el máster, y a todos nuestros oyentes los invitamos para que nos acompañen en una próxima ocasión en la que tendremos la oportunidad de hablar del Mundial de México 1986. Hasta pronto. El estadio, España se viste de fiesta, se ve la afición en el campo, que ondea banderas inquietas. Mundiales de Fútbol, la memoria que rueda. Serie periodística sobre la historia del torneo orbital, visto desde la mirada geopolítica, cultural, musical y literaria, con la realización de los profesores Mauricio Montoya y Gonzalo Medina, presentada por UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.